Hola, bienvenido a Red de Justicia Local. En el programa de hoy hablaremos sobre la negociación como una forma de resolución alternativa de conflictos. En nuestra vida cotidiana permanentemente estamos negociando cuando tenemos que conceder algún permiso a nuestros hijos, queremos conseguir un mejor salario o buscamos obtener el mejor precio en una transacción comercial. Ante el surgimiento de un conflicto entre dos partes, negociar consiste en tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes afectadas. A continuación, quiero invitarles a ver la siguiente cápsula. La negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y o colectivas y procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se la considera como una forma de resolución alternativa de conflictos. La negociación sucede en casi todas las áreas de la vida. En temas legales, un negociador experto sirve como defensor de una de las partes y procura generalmente obtener los resultados más favorables posibles para la misma. En este proceso, el negociador procura determinar el resultado mínimo que la otra parte quiere aceptar, ajustando sus solicitudes consecuentemente. Una negociación acertada en esta área se produce cuando el negociador puede obtener todos o la mayoría de los resultados que su parte desea, pero sin conducir a la parte contraria a interrumpir permanentemente las negociaciones. En los años 70 se comenzó a desarrollar el enfoque de ganar-ganar en la negociación, de forma tal que las dos partes quedaran satisfechas al haber obtenido beneficios. Ello resulta positivo al evitar posibles futuros conflictos. El enfoque de ganancias mutuas se ha aplicado con eficacia en situaciones medioambientales, así como en las relaciones de trabajo en las que las partes, por ejemplo la gerencia y un sindicato, enmarcan la negociación como vía de solución de problemas. Hoy nos acompaña el asesor jurídico Patricio Olivares para conversar sobre la negociación como una forma alternativa de resolución de conflictos. Patricio, bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo nace la negociación y cuál es su finalidad? Mira, la negociación no surge como un concepto contemporáneo, sino que esto va evolucionando a medida que los conflictos humanos van tomando mayor trascendencia en la vida de las personas. Por ejemplo, en los principios de los tiempos todos conocemos lo que es la ley del talión, lo que se conoce como la autotutela. Ahí los conflictos se solucionaban de la siguiente manera: el que tenía el predominio de la fuerza respecto del otro, ese llevaba a cabo su decisión o lo que a él le convenía sobre los otros. Después las personas se van dando cuenta que la ley del talión conlleva a la muerte de las personas, la destrucción de la propiedad, de los bienes de los mismos, y adoptan otro tipo de resolución de conflicto a propósito de la negociación, que es la autocomposición, que es donde las dos personas que tienen un conflicto, las dos partes, estas se reúnen y ponen sobre la mesa los problemas que los convocan o las necesidades también, donde mediante el uso de la conversación, la negociación propiamente tal, estos arriban a un acuerdo, el cual ambos se comprometen a cumplir con el objeto de que ambos se vean beneficiados y obviamente ambos en la negociación deben ceder alguna de sus partes. Y en un tercer momento esto viene ya a ser más evolucionado, que es lo que impera hoy en día, que es la heterocomposición, donde las partes se someten a la decisión de un tercero imparcial, lo que hoy día lo podemos apreciar en los juzgados, en los tribunales de justicia y en algunos otros aspectos que establece la ley. Por eso la negociación viene y se arrastra a propósito de la naturaleza humana. Va surgiendo en un primer momento, como te decía, con la autotutela, autocomposición, heterocomposición, y por lo tanto hoy en día donde apunta la negociación es el concepto de ganar-ganar, donde las personas o las partes, que pueden ser dos más que están sometidas en un conflicto, proponen cuáles son sus alternativas para solucionar ese conflicto, cuáles son sus necesidades y cuáles son las opciones en las cuales pueden arribar a un acuerdo con el objeto de que se termine la controversia o conflicto. ¿Con ese tercero o solos? No, entre las partes. La negociación es vinculante y, como lo podemos apreciar, existen distintas fases de negociación. No solamente la negociación tiene que haber un presupuesto de un conflicto, sino que también puede ser anterior al conflicto o inclusive dentro de las tratativas preliminares de un contrato.
¿Qué enfoque tiene la negociación en la resolución alternativa de conflictos? La negociación, como te lo mencioné anteriormente, que es el fenómeno del ganar-ganar, tiene un enfoque netamente preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes se someten a una negociación, ya sean los involucrados en los hechos o a través de la intervención de un tercero imparcial, el cual escucha y baraja la hipótesis y los ayuda a arribar a un acuerdo, con el objeto de que eviten someterse a la decisión jurisdiccional, es decir, someterse a los tribunales de justicia, o inclusive que este conflicto pueda revestir otros caracteres que puedan ser de mayor gravedad. Por lo tanto, tiene un enfoque netamente preventivo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la negociación? Mira, el ámbito de la aplicación de la negociación lo podemos ver particularmente al momento de un conflicto propiamente tal, antes de la judicialización. También lo podemos apreciar a propósito de la mediación y también en la etapa precontractual de los contratos. A ese respecto, para que quede un poco más claro, el contrato tiene distintas fases, ¿ya? Como contrato propiamente tal tenemos la fase de cumplimiento, la fase de celebración del contrato y el objeto del contrato. Pero el contrato propiamente tal, que se ejecuta a través del papel que nosotros leemos y firmamos, no nace por el solo antojo de alguna de las partes, sino que ambos tienen que estar de acuerdo en qué van a contratar. Por ejemplo, si yo te quiero ofrecer mi auto, tú no me vas a decir, ¿sabes qué? Tú, Patricio, me caes bien y te vas a comprar el auto al tiro. Sino que va a haber una fase de negociación previa antes de la celebración del contrato. Tú me vas a decir, ¿qué auto es? ¿Sabes qué? Es un auto rojo. ¿Sabes qué? A mí me gusta el auto rojo. ¿En cuánto lo vendes? En 200. No, ¿sabes qué? Yo te puedo pagar 180. Y ahí va el poder de negociación de las partes que arriban al resultado final, que va a ser la celebración del contrato de compra-venta del vehículo. A 150. A 150, muy buena negociadora. ¿Ya? En cambio, en la etapa de la mediación también surge una especie de negociación con la intervención de un tercero imparcial que es el mediador. Y a propósito de la negociación, antes de someterse a la jurisdicción de los tribunales de justicia, las partes ponen de relieve cuáles son sus intereses, cuáles son sus pretensiones y sus necesidades a propósito del conflicto, y si no llegan a acuerdo, claramente van a terminar con acciones judiciales. ¿Cuáles son los tipos de negociación establecidos por la ley? Mira, la ley en Chile es clara, no se establece como concepto de negociación clara en ninguno de los cuerpos normativos, pero a este respecto podemos mencionar el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil, la Ley de Tribunales de Familia, etcétera, etcétera, y podemos mencionar que encontramos la transacción en el Código Civil, el avenimiento, la conciliación en el Código de Procedimiento Civil, la mediación tanto en materia laboral como en materia de familia, y también en materia comercial encontramos el arbitraje, que donde el arbitraje es donde las partes, antes de la celebración de un contrato, para prever los litigios futuros eventuales que se puedan suscitar, eligen a una persona para que ésta actúe como árbitro, y ahí la negociación surge a propósito de quién va a ser electo como árbitro, cuáles van a ser las condiciones del contrato de arbitraje, etcétera, etcétera. ¿Toda mediación supone una negociación? Mira, si nos enfocamos a la mediación que es más conocida hoy en día, que la mediación en materia de familia, y claramente hay una negociación antes de llevar a cabo el acta de mediación, donde se concreta el fruto de esa negociación. En Chile debemos tener claro que la mediación es un trámite obligatorio y necesario respecto de 3 materias en el derecho de familia: el derecho de alimento, el derecho de relación directa y regular y el cuidado personal de los niños. Y en ese aspecto, en este caso, quien va a la mediación es quien solicita el derecho de alimento y quien debe pagar el derecho de alimento. Ellos, durante esa celebración de esa reunión, podríamos decirlo así, ellos proponen sus intereses y cuáles son sus necesidades, tanto una como otra parte. Quien solicita los alimentos va a señalar, ¿sabes qué? Los niños necesitan X cantidad de dinero para su alimentación, para su cuidado personal, para su vestimenta, para el tratamiento de algunas enfermedades, etcétera, etcétera. En cambio, el otro va a proponer, ¿sabes qué? Yo te puedo dar X cantidad de dinero atendido de que mis gastos de vida son estos, mi endeudamiento por concepto de vivienda o estudios ascienden a este monto, yo te puedo ofrecer otra cantidad de dinero. Por lo tanto, en la mediación podríamos encontrar una especie de negociación entre los implicados en la mediación para después suscribir el acta que se presenta ante el tribunal para que tenga efecto similar o igual a una sentencia definitiva. Son bien parecidas a la mediación. mediación. Sí, la diferencia radica en este caso que la mediación es obligatoria en esos trámites que te mencionaba y que el mediador, a diferencia del juez, tiene un rol como un tercero interviniente imparcial, donde este tiene que
hacer prevalecer ciertas instituciones a propósito de la mediación, la igualdad, de que las partes tengan el mismo derecho a intervención y obviamente moderar y mantener el decoro dentro del debate entre las partes. Ahora vamos a una pausa para seguir conversando de negociación acá en Radio Justicia Local.